Obrador reconstruirá 250,000 casas en Acapulco con un sistema de autoconstrucción y que no es cosa del otro mundo porque la mayoría de los hogares los hacen las mismas familias. Y son más de 250,000 viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos, desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. Por eso tenemos que participar todas y todos para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense el gobierno construyendo 250,000 o reconstruyendo 250,000 viviendas. ¿Cuándo terminamos? Y eso que sabemos hacerlo. Es una estupidez. Es una estupidez y evidentemente es una forma de no invertir recursos en la reconstrucción, ya no de las casas, de las vidas. Toda esa gente trabajaba en el turismo. La recuperación del turismo es fundamental y no va a ser como fue. No va a ser como fue, tardará muchísimos años en volver a ser Acapulco lo que fue. Y toda esa gente tiene que rehacer su vida y vivir fuera del turismo, quizás por primera vez en generaciones. Porque hay generaciones enteras, desde que en los años 50 se hace famoso Acapulco. Imagínate que un señor con sus hijos empieza a trabajar en la hostelería y tiene un hijo de mi edad, un poco más, incluso mayor que yo. Pues ha habido allí 3, 4 generaciones que han estado viviendo del turismo. Es muy grave.